quedado claro que la gente votó por ello, que la gente votó por la paz, por la tranquilidad, por la seguridad, por la economía, por la generación de empleos y por la cercanía de un gobierno que, si bien emanó de nuestras filas, trabaja para todos los coahuilenses, sin distingos de colores y sin distingos de partido. La batalla por el Congreso de Coahuila, uno de los, digamos, últimos frentes abiertos, muy abiertos, entre el Partido Revolución Institucional y Morena. Podemos hablar desde luego del resto de los institutos políticos. Sabemos que han tenido pues, un verdadero golpe que para algunos ha llevado pues, a un momento de reflexión. Para otros se insiste que en realidad solo se trata de pensar si todo el aparato gubernamental tuvo pues, un efecto, si en verdad fue la vocación ya del mismo sitio, si hubo confianza, si hubo descontrol del grupo que hoy se encuentra en el poder en la República Mexicana a nivel federal. Y lo que sigue, desde luego, porque territorialmente, pues a dónde va cada cual, pero el análisis también es muy importante aquí en Código 7. Nosotros agradecemos porque ustedes se mantienen en la señal en las 4 regiones de San Luis Potosí y quiero que ustedes vean qué panel nos acompaña la presente noche. Así que muchísimas gracias a todas y todos los que se tomaron la molestia de visitarnos y de charlar con la audiencia de Código 7. Porque hay diferentes opiniones y porque también hace pensar, indudablemente, aunque todavía falte un poquito, hace pensar en 2027, hace pensar en otras aspiraciones y lo que pase con cada fuerza, quienes irán en solitario, quienes se la pensarán y preferirán ir acompañados. Gracias. Yo comienzo con la presentación de Víctor Esparza Torres, quien es abogado y también es líder juvenil. Gracias porque estás con nosotros en Código 7. ¿Cómo estás? Paulina, me encuentro muy bien, con el gusto de saludarte. Será indiscutiblemente un honor, un privilegio compartir comentarios, opiniones y reflexiones sobre este trascendental proceso electoral que, en mi opinión, indiscutiblemente tendrá repercusiones no únicamente en el estado de Coahuila, sino a nivel nacional. Sí, muchísimas gracias. Nosotros tendremos esta conversación. Ya ustedes podrán estar al tanto de lo que cada una de las voces aquí presentes les hacen llegar. Gracias a Luis Raúl Hernández Herrera, quien es consultor en asuntos públicos. Qué bueno que estás con nosotros aquí en Código 7. Muchísimas gracias, Pau. Estoy muy contento por compartir la mesa, más que nada con muchas amigas y amigos. Es un tema muy relevante que sí puede marcar una pauta hacia el 2027, pero más que nada también en la parte de algunas lecciones que los partidos se llevan referente a esta elección de Coahuila. Muchísimas gracias. Así es, ya se estará comentando un poco más al respecto. Qué bueno que te encuentras en este espacio. Frida Amairani Méndez González, secretaria general de la Red Jóvenes por México en San Luis Potosí. ¿Qué tal? Hola, muy buenas noches. La verdad estoy muy feliz de estar el día de hoy aquí porque es lo que significa para mi partido. El partido siempre ha apostado por las voces jóvenes y el día de hoy estoy aquí a representarlo y para hablar sobre las elecciones de Coahuila 2026. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Continuamos con la presentación de Abraham Cortés Reta, quien es politólogo y presidente del Instituto Reyes Heroles. ¿Cómo estás? Pau, muchas gracias por la invitación. Un placer saludarlos a todos en casa. Gracias por la invitación al programa de Código 7. Pues contentos por los resultados, por supuesto, con la cabeza fría para analizar lo que significa, lo que viene para 2027. En efecto, es un primer ensayo rumbo a 2027 para nuestro partido. Entonces hay mucho de qué platicar. Muy contentos de estar aquí. Y cabeza fría, justo es lo que interesa, aunque si sube un poquito la temperatura en esta noche, tampoco nos molestará. Gracias a Ana Jimena Lara Castillo, quien es secretaria general estatal del Instituto Reyes Heroles. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Feliz de poder estar aquí con mi dirigente, con mi compañera. Y pues aquí vamos a hablar sobre lo que pasó en Coahuila este fin de semana. Y sí quisiera que comencemos, que hablemos las cosas como son. Fue una cuestión del triunfo de músculo real del Partido Revolución Institucional, de mantener con todo este bastión, o fue parte del resultado de un montón de decisiones quizá equivocadas de Morena. También hablaremos de otros partidos políticos y del escenario que se enfrentaron durante este proceso.
pero sí se ha dicho, el frente estaba entre esos dos, punto de aparte de los otros institutos que acompañaban o que iban caminando en conjunto. Entonces, ¿cuál es la radiografía que se tiene hoy de parte de ustedes? ¿Quién guste comenzar? Quisiera comentar primeramente que hemos escuchado distintas voces respecto al resultado de la elección del pasado fin de semana. Hay muchos que sostienen que lo que observamos efectivamente es un triunfo contundente del PRI. De 16 distritos electorales en disputa, el Revolucionario Institucional se lleva a los 16. Hay quienes sostienen, quienes opinan que el resultado de este pasado fin de semana es una muestra clara del resurgimiento del PRI. Yo creo que hay que analizarlo con mucho cuidado. Yo creo que es una circunstancia atípica lo que ocurre en este estado, porque es un estado en el cual desde hace décadas siempre ha sido gobernado por el Revolucionario Institucional. Es el único estado del país en el cual no ha existido alternancia. Es también, hay que decirlo con absoluta claridad, es un estado en donde se han dado resultados en materia de seguridad. De acuerdo a cifras de instituciones oficiales, 3 de las 6 ciudades más seguras del país se ubican en el estado de Coahuila. Entonces yo creo que es una circunstancia atípica lo que rodea al estado de Coahuila y por consecuencia se tiene un resultado que en mi opinión se da como consecuencia, como producto de circunstancias propias del Estado que son muy distintas a lo que ocurre en los otros 31 estados que conforman este país, de tal suerte que yo creo que no hay que adelantarnos y si bien se observó un resultado favorable para el PRI, esto no implica, en mi opinión, que se vaya a reproducir lo mismo en las elecciones de 2027. ¿Coinciden o creen que puede en algún momento pues tener pues, una caída también estrepitosa? Y no en el mal ánimo al pensar en el resto de la República, sino por la cantidad de militantes que también pues, se ha perdido a lo largo de los años. Entonces, ¿qué desafío está enfrentando el Revolucionario Institucional y también un poco más de este panorama de la contienda? Sí, ahí creo que coincido con Víctor en la parte de que sí es un tema muy particular. Primero, hay que entender una parte en la cuestión electoral del Congreso de Coahuila. Se llevaron el carro completo. Los compañeros del PRI pues están de manteles largos. Se llevaron 16 distritos locales y a la par, si consideramos que son 25 diputaciones las que tiene el Congreso de Coahuila, se llevan también un diputado extra en representación proporcional, o bueno, al menos con los datos preliminares que se han arrojado el PREP. Y pues con quien iban en alianza, UDC, Unidad Democrática de Coahuila, más otros 3 de representación proporcional. Entonces, bueno, sí tienen lo que es una mayoría calificada. Creo que aquí sería muy importante analizar el contexto de Coahuila, porque también mucha gente a lo mejor siempre piensa, las elecciones del 27 y se dieron ahorita las del 26 y si se sacan de onda, pues que no son hasta el siguiente año. Esto pasa por una situación muy particular en el estado de Coahuila, que pues estas elecciones pues no van a la par con lo que es la situación nacional de otros estados. Y esto es muy importante remarcarlo porque es un caso muy particular donde tiene más importancia el contexto local. Ahí tiene muchísima relevancia. ¿Por qué? Porque ya no cargan, por ejemplo, con la popularidad que tiene Morena o con digamos, impopularidad que tiene el PRI a nivel nacional. Ya ahí se basan más en las estructuras locales y es, pues vaya, lo que les ha permitido lo que es la victoria y también a los otros partidos replantearse, ok, ¿qué aprendimos, qué perdimos, qué ganamos de esto? Porque, por ejemplo, el PAN, de 5 diputados que tenía en el 2023 a 2026, ahora ya solamente tiene 0. Entonces sí son cosas que deben de replantearse para el 2027, si van en alianza, si van solos o qué van a realizar. Y porque la pérdida del registro pues dice mucho del resto de varios partidos, Movimiento Ciudadano, como se había también pronunciado, el Partido Verde Ecologista de México, del Partido de Acción Nacional, digo, por el nivel también que había adquirido la presencia durante décadas, asimismo en Coahuila. Abraham, ¿tú coincidías con eso? Por supuesto, indiscutiblemente cada estado tiene una realidad distinta, ¿sí? En eso estoy de acuerdo con Luis y también con el punto de Víctor. Pero ahí yo vislumbro 2 factores importantes para este triunfo del domingo pasado. La gente votó por resultados,
¿sí? Cuando las familias ven que la tranquilidad, el desarrollo se mantienen constantes en su comunidad, respaldan la continuidad, yo creo que de cualquier modelo de gobierno. Entonces, este domingo pasado fue un respaldo a esos resultados, ¿sí? Fue un apoyo, fue un respaldo al trabajo de Manolo Jiménez durante este periodo de gobierno. Y por supuesto también, por otra parte, es un mensaje muy importante que Coahuila envía al resto de México, de que los ciudadanos ya no quieren, ya están cansados de las explicaciones, perdón, de las excusas que dan los gobiernos de la Cuarta Transformación. Lo que quieren los ciudadanos son resultados, son soluciones, ¿sí? Más que excusas, más que explicaciones del por qué sí o por qué no, se requieren soluciones específicas. Y en ese sentido, Coahuila ha demostrado un desarrollo y una estabilidad palpable en el día con día. Y yo quisiera preguntarles, y reitero, no es por estar ahí picando, sobre todo a quienes tienen esta afinidad, esta pertenencia, este arraigo con el Partido Revolución Institucional, pero no fue un proceso en el que sí se perciba pues, acarreo, en el que se perciba compra de votos, en el que se perciba alguna cuestión irregular. Eso lo preguntamos para que ya sea Ana Jimena o Frida lo respondan después de una pausa. Nosotros seguiremos en Código 7. Manténgase en la señal. PRI decidió que todos y cada uno de sus votos fueran comprados para ganar en esta elección. ¿Cómo funcionó este operativo? Primero, las operadoras y operadores del PRI entregaron de manera individual un QR a todos los ciudadanos a los que invitaron a votar por ellos y coaccionaron. Y tenemos más información importante aquí en Código 7. Qué bueno que nos abre la puerta de su casa, y porque hay quienes analizan, hay quienes dicen, bueno, es que el triunfo en Coahuila no significa una recuperación nacional del Partido Revolución Institucional, ¿o sí? También hay quienes dicen, esto demuestra que el partido que está en el poder, que Morena, pues no es invencible y no será el que eventualmente acapare todo el territorio. La decisión, desde luego, está en cada una de las personas que emiten o que cumplen con su voto, con la ciudadanía que ha participado, porque hubo un nivel de participación también muy interesante durante este proceso. Pero preguntábamos, ante múltiples señalamientos y bueno, estos cuestionamientos que también se dieron hacia los otros partidos. Se hablaba de algunos que incluso habían incurrido en presuntos casos de abuso, y hubo una serie de discursos que generaron turbulencia. Quisiera que nos comenten aquí en este espacio. Entonces, ¿fue un triunfo o se consideraría, independientemente de lo que pase más adelante, de cuestiones que luego se tratan de dar en otras instancias, ha sido una forma de arrasar legítima o efectivamente hay cuestiones que subsanar? Frida, Ana. Bueno, yo creo que en tema de irregularidades eso ya le queda al Tribunal Electoral decidirlo, pero sí es algo seguro que el PRI sabe trabajar en territorio, y eso fue lo que pasó en estas elecciones, desde la red de jóvenes y desde todos nuestros sectores y organizaciones, porque el Partido Revolucionario Institucional tiene un lugar para cualquier tipo de ciudadano. Nos manejamos en territorio y por eso tenemos 16 de 16 diputaciones locales. Hay que verlo como una victoria, porque lo es una rotunda victoria, pero también hay que verlo con cabeza fría, como acaban de decir todos mis compañeros. Creo que Coahuila nos está poniendo el ejemplo a nosotros como San Luis Potosí, que vamos a participar en las elecciones del 2027. Hay que seguir los buenos pasos que ellos hicieron, hay que seguir el ejemplo del territorio, porque eso es lo que tiene Coahuila, tiene resultados y tiene territorios. En Coahuila se
participó más del 50% de los ciudadanos en voto, cosa que es algo raro. La ciudadanía no vota, pero la ciudadanía de Coahuila sí vota. ¿Por qué? Porque hay resultados, porque les interesa qué está pasando con su país y saben que la mejor opción ahorita es el PRI porque hay resultados. Entonces, pues el tema de irregularidades sí queda en cuestión del Tribunal Electoral. Ya dependiendo de lo que digan ellos, pues se moverán las autoridades correspondientes, pero es un rotundo éxito gracias al PRI por todo el tema de nuestro territorio, porque sabemos manejar territorio y sabemos estar con toda la ciudadanía. Entonces, ¿se han jugado intereses nacionales en las elecciones locales? Eso también se pregunta, ¿no? Porque lo que se quiere saber es que si los partidos políticos hoy, a raíz de este resultado, pues buscan dar un mensaje también para el resto del territorio y para sí mismos, como hace algunos minutos en este mismo panel escuchábamos, ya que decían, bueno, es que pues se calientan los motores para el 27, punto, y aparte de cómo se dieran las cosas en este proceso diferente del 26, Ana. Yo creo que esto demuestra que la oposición no está acabada. La gente en Coahuila creo que estaba esperando un cambio y el PRI, si algo ha demostrado en todos los años que llevamos, es que tenemos experiencia. Le hemos entregado resultados a la gente y eso es lo que la gente busca, eso es lo que la gente quiere. Entonces, pues, nuestros resultados hablan por sí mismos. Sí. Agregando que pues la política también es política local. Existe la política nacional, pero es muy importante la política local porque es a quienes están afectando. Las cuestiones políticas afectan en la localidad y Coahuila sabe eso y por eso ganó el Partido Revolucionario Institucional, porque ellos saben hacer una política local y saben escuchar a su gente, a los ciudadanos de Coahuila. Sí, ahí sí, obviamente yo coincido en la parte que todo nace desde lo local. Al final de cuentas, el ciudadano es la primera instancia con el gobierno, con quien tiene esa cercanía. Pero aquí es lo que pasa en el contexto nacional, y bueno, quiero pensar que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo en eso, es que se les está yendo mucho la cabeza de las nubes. ¿Qué pasó ahorita en el Congreso de la Unión? Salen los diputados del PRI a mencionar barbaridades en tribuna, mencionando cómo es que ganaron... sí, es de carro completo toda la elección, que van a ir por Morena en 2027, bla, bla, bla. Pero no hay que perder de vista que Morena sigue siendo un partido hegemónico a nivel nacional. Como lo mencioné, es un caso muy particular en Coahuila, porque sí, a ver, arrasaron, hubo varia participación ciudadana, pero ahí no les juega en contra la impopularidad que existe en el PRI a nivel nacional. Eso les juega muy bien a favor, tenía una elección a diferencia de los otros estados. Entonces sí no se debe de perder de vista la parte de que Morena sigue siendo un partido hegemónico. Sí, está bien, a lo mejor no fue muy democrático a la hora de decir de que no reconocer los resultados, porque vaya, decir que de una elección del 50% aproximadamente de la participación ciudadana, donde ganaron 16 distritos, y decir que pues todo fue un robo de votos, etcétera, pues tampoco me parece muy correcto. O sea, me parece un poquito no muy democrático el no reconocer la derrota. Hay que reconocer las carencias, los fallos, etcétera, pero sí, yo creo que sí se debe mantener los pies en el suelo y sí reconocer que, ok, ganamos un bastión que ya tenía el PRI, pero en el contexto nacional el PRI sigue siendo impopular. Estuvieron a punto también de llegar a perder el registro en las pasadas elecciones. O sea, sí hay mucho trabajo que hacer por adelante y muchas elecciones que sí celebrar, pero sí que aprender y tomar en cuenta. Y porque sí quisiera, ahorita claro que sí, después de tu participación, solamente ya como me adelanté, en lo que participas también, Víctor, que nos digan pues, lo que representa Coahuila porcentualmente hablando, ¿no? También, ya cuando pensamos en todo nuestro mapita de la República Mexicana, ya cuando pensamos en otro momento, incluso, ¿qué tanta fortaleza da Coahuila? Y no porque se minimice un solo lugar en nuestra república, pero realmente qué es lo que representa en el mapa. Pero primero vamos con tus aportaciones, Víctor. Gracias, Paulina. Quisiera retomar dos puntos que me han parecido fundamentales. Primeramente, respecto a las irregularidades que se han señalado en el pasado proceso electoral, me parece que es absolutamente lamentable y preocupante que aún en pleno año 2026, en el siglo XXI, a pesar de los avances en materia democrática
que hemos observado en nuestro país, sigamos siendo testigos de este tipo de irregularidades que en definitiva van en contra del espíritu de la democracia mexicana. Es verdaderamente triste observar cómo los actores políticos actúan incorrectamente y lo hacen de distintas formas, a veces a través de la coacción del voto, a través del condicionamiento de programas sociales, y eso es algo que no se puede permitir y que desde luego los ciudadanos como mexicanos tenemos que señalar muy puntualmente. Y hay un segundo aspecto que me parece muy importante y muy prudente señalar respecto a este proceso electoral. Escuchamos distintas voces, fundamentalmente dirigencias de los partidos políticos, con un tono bastante triunfalista. Yo creo que si bien los resultados del pasado domingo nos demuestran que en México puede existir una oposición firme, seria y competitiva, para esto es indispensable que se analice la situación actual del país y los resultados con toda objetividad. Porque en la medida en la que los dirigentes políticos de la oposición pierdan de vista de la realidad del país, serán incapaces de establecer una estrategia en materia electoral y por consecuencia México no podrá contar con una oposición verdaderamente competitiva, que es elemental para fortalecer todo régimen democrático, porque no podemos concebir una democracia en la que no existen partidos opositores que representan verdaderamente una opción competitiva. Entonces me parece que es elemental que los dirigentes de los partidos políticos de oposición observen las cosas con frialdad, con objetividad, que no minimicen a sus rivales, pero que tampoco vean en sus rivales políticos a fuerzas invencibles. Hay que ser muy objetivos, no hay que ver gigantes en donde no hay más que simples molinos de viento. Entonces hago un llamamiento muy firme y muy claro a los dirigentes de las distintas fuerzas políticas a que trabajen con firmeza, pero desde luego sin perder de vista la complejidad de las distintas condiciones que existen en todo el territorio nacional. ¿Qué fortaleza tiene el Partido Revolución Institucional hoy? Lo preguntaríamos, y también al pensar en el resto del territorio, y esto por los comentarios que ya hemos escuchado durante esta noche, como una especie de, pues no hay que cantar victoria, claro, como no nos vayamos a confiar. Yo, digamos que yo lo matizo un poco, ustedes escucharon en directo también lo que se ha expuesto esta noche. ¿Cuál sería la postura del Partido Revolucionario Institucional? Bueno, primero respecto a estos señalamientos, presuntos señalamientos sobre actos de delitos electorales, corrupción, pues sencillamente aclarar que la corrupción no tiene partido, se presenta en todos los sectores, en todos los niveles y siempre se debe investigar, sancionar de cualquier lugar donde venga, de cualquier partido. Sin embargo, y respondiendo a tu pregunta, Pau, creo que esta es la oportunidad del Partido Revolucionario Institucional este domingo, estas elecciones, este resultado para que a nivel nacional se pueda hacer esta comparativa de visiones de país, ¿sí? Está la comparativa, más bien está el modelo de gobierno de la Cuarta Transformación de Morena y está la visión del PRI. Nosotros creemos en las instituciones, creemos en los contrapesos, creemos en los gobiernos locales, autónomos, y también creemos en el diálogo y en la construcción de consensos. Siempre que critican que fueron 70 años del Partido Revolucionario Institucional, pues me gusta aclarar que fue precisamente el pueblo que después de esos 70 años decidió cuándo el PRI tenía que dejar el poder, ¿sí? Entonces nosotros creemos en las instituciones, la democracia, mientras la otra visión es una visión, un modelo de gobierno pues francamente preocupante, que concentra el poder, que polariza, que divide. Entonces creo que este es un buen momento para el partido para dejar en claro lo que queremos, nuestra visión de futuro para México. ¿Qué sabor se percibe o qué aroma tenemos
para las 17 gubernaturas que estarán en juego. Hay que pensar un poquito más. Ya sí estamos abordando la parte de lo que se ha vivido en Coahuila, de todos los señalamientos, de las distintas posturas, pero pues hay retos. Y esto no solamente para, ojo, hemos hecho énfasis en Morena y en el Partido de Revolución Institucional, pero para todos los partidos, y ahora también que hablábamos de la oposición, de la expansión territorial, de los puntos en los que puede haber flaqueza. ¿Dónde está la debilidad también en los institutos políticos? Quisiera que ustedes contesten esta pregunta, será después de un corte. Seguiremos en Código 7. Ante los resultados electorales en Coahuila, desde el Comité Ejecutivo Nacional, antes que nada, reconocemos y agradecemos a todos los panistas de Coahuila y de todo el país que sí entregaron su tiempo, su esfuerzo y su compromiso durante este proceso. El PAN a nivel nacional, esta dirigencia y las 32 dirigencias estatales demostramos un verdadero sentido de solidaridad fraternal que vale mucho más que cualquier resultado. Y por supuesto que estamos conscientes de los resultados y listos para reconstruir a nuestro partido en Coahuila. Gracias, porque sigue en Código 7 y con este panel, imperdible panel, con Ana Jimena, con Abraham, con Frida Mairani, con Luis Raúl, con Víctor, y quienes durante esta noche pues han tenido esta charla con ustedes en las 4 regiones de San Luis Potosí y que se han referido precisamente al panorama, lo que se percibe desde los institutos políticos. Y preguntábamos antes de la pausa, ¿en dónde se debe reconocer que hay debilidad todavía? ¿Cuál es el desafío grande que tendrían los partidos políticos pues en la siguiente jugada, ¿no? Hay que tomarlo en cuenta. Hay quienes dicen, bueno, es que tendría que garantizarse que se construya una estructura con propuestas que sean acorde lo que la ciudadanía requiere. Pero si tocamos un poquito el suelo, si nos olvidamos de los triunfos y también de los egos en cada instituto político, hoy, ¿cómo podrían estar más cerca de la gente? ¿Dónde hay áreas de oportunidad, por decirlo de forma agradable? Ana Jimena. Mira, te comento, yo soy comunicóloga, entonces como comunicóloga te puedo decir que lo mejor que podemos hacer es escuchar a la gente. No todo es redes sociales, no todo es hashtag, no todo es un baile, no todo es decir que estamos y en realidad no estar. Lo mejor que podemos hacer es escuchar a la gente, escuchar qué es lo que quiere y pues brindar una solución. Sí, justo en esas áreas de oportunidad que mencionas, Pau, y como lo mencionabas, Jimé, sí, los partidos sí se llevan mucho que aprender. Obviamente no todo es la parte de marketing, de subir videos a redes sociales. También está la parte del territorio, que por ejemplo uno de los puntos más importantes que puede aprender MC de esta elección es menos redes y más territorio, porque eso es algo que llega a faltar bastante. En la cuestión del PAN, ok, hay que ver qué estados nos conviene ir en alianza, porque como lo mencionas, en el 2027 pues eso es algo que ya tienen que tener definido para ver cómo van a ir estas candidaturas a nivel nacional en distintos estados. Entonces son puntos que se deben de tener mucho en consideración. Yo también quiero mencionar algo que no se está mencionando, pero sí siento que es algo muy peligroso que siempre atañe a las democracias y a veces no lo consideramos. Y bueno, yo creo que lo vive el PRI todos los días en la mayoría de los congresos y sobre todo en el Congreso de la Unión, pero yo creo que un sistema o un congreso donde existe una mayoría tan aplastante, por ejemplo, ahorita el PRI y UDC van a tener, de acuerdo con los resultados del PREP que se tienen hasta ahorita, 21 diputados, Morena y el PT solo 4. Ya ahí rebasan lo que es la mayoría calificada. Cuando un congreso llega a tener pues estas mayorías, se pierde el diálogo. Ahorita está peligroso en Coahuila porque pues ya no va a haber un diálogo en la cuestión de vamos a escuchar a las otras fuerzas políticas y vamos a hacer consensos. No, ahorita simplemente pueden hacer lo que pues ya se hace y lo que siempre el partido que llega al poder pues realiza. Tiene la mayoría y se cierran en decir de que hoy vamos a aprobar todo y todo lo de ellos pues los vamos a rechazar. Entonces sí, aquí también el PRI tiene algo muy importante que puede mostrar a nivel nacional, es qué postura van a tener
teniendo esta mayoría, si también van a estar en ese grado de, pues nosotros nos cerramos, nos cruzamos de brazos y no tenemos por qué escucharlos. Y vamos a aprobar todo lo que nosotros queremos y a ustedes pues se los vamos a ir mandando a la congeladora. Yo creo que el partido ha demostrado que puede construir consenso con distintas fuerzas políticas, distintos proyectos, ya sea de iniciativa de ley o política pública. Bueno, aquí voy a cambiar un poquito, regresando a la pregunta de los retos. Y antes de que vayamos a otro bloque, creo que hay un gran reto enorme e indiscutible para nuestro partido y hay que reconocerlo, que es recuperar la confianza de los ciudadanos. Eso es un iceberg inmenso, ¿sí? Sabemos la percepción que tiene la ciudadanía de nuestro instituto político, pero en específico tenemos que enfocarnos, creo yo, en recuperar la confianza de los jóvenes. Lo menciono porque ahorita estamos en una mesa de jóvenes y me gustaría hacer hincapié en el sector juvenil, ¿sí? Los jóvenes ahorita creo que la gran parte de las juventudes mexicanas están desencantadas con la política. Entonces creo que el partido ahí tiene un punto muy importante que hacer, una tarea muy importante rumbo a 2027. ¿Sí? Dejar en claro y demostrar con hechos que los jóvenes no únicamente pueden participar votando cada 3 o 6 años, que los jóvenes tienen que participar, involucrarse en la política, en la toma de decisiones. Y para esto tienen que participar, tienen que debatir, tienen que hablar, tienen que integrarse estos espacios de diálogo. Y por supuesto, cuando llegue el momento, participar en las elecciones. Por eso creo que ya pusimos una semillita muy importante, al menos el Partido Revolucionario Institucional está muy consciente de la importancia de las juventudes para fortalecer nuestra democracia y en general la vida pública en México. Nosotros estamos muy conscientes de que los jóvenes tienen que ir sí o sí en las boletas electorales, en todos los procesos, pero en específico en este 2027 sabemos que, como ya es parte de nuestra reglamentación, nuestros estatutos, 1 de cada 3 candidatos tienen que ser jóvenes, la cuota joven de nuestro partido. Entonces, en ese sentido, pues la invitación, tanto para la ciudadanía como para el partido, es que participen. Para nosotros el reto y la tarea va a ser integrar esas nuevas voces. La invitación es que participen, que se sumen, que aprovechen estos espacios que por lo menos el Revolucionario Institucional tiene contemplados para el próximo proceso electoral. Entonces, hay un reto, pero yo creo que el partido lo tiene muy bien identificado, Pau, y vamos a trabajar para precisamente retomar, ganarnos esa confianza de las próximas generaciones de mexicanos. El partido se renueva, es necesario. Por supuesto que hemos cometido errores, pero nos reorganizamos, nos renovamos y respondemos a las necesidades de nuestra sociedad. Y sería integrar, yo pregunto, sería integrar y no afiliar, porque sabemos que hay metas, hay un porcentaje necesario para sobrevivir como partidos políticos, pero pregunto la parte de la integración y no afiliación, porque no sería la primera vez que eso se observa. Por ejemplo, en el Partido Revolución Institucional también lo hemos visto en otros partidos que dicen, nosotros abrimos la puerta a personas que no van comúnmente en nuestra fila, pero que comparten los proyectos de hoy y de mañana y del futuro. Y porque también entendemos algo, sin la participación de los jóvenes y de todos los sectores de la sociedad, de los que se encuentran hoy, pues difícilmente cada partido político podría avanzar. Esto lo mencionamos solamente porque habrá quienes se queden con la idea de que en los partidos políticos después solamente prevalecen los personajes de la vieja escuela. Los personajes están muriendo, tenemos que decirlo también de esa manera. Entonces, ahí quisiera que ustedes nos hablen de la viabilidad de integrar perfiles que no necesariamente tengan el corazón pintadito de cada uno de los institutos. ¿Lo considerarían factible? Pues, Víctor, Frida, Ana, Luis. Bueno, pues yo creo que dentro del Partido Revolucionario Institucional ellos siempre han apostado por las juventudes.
aquí está la cuota joven, que es de 18 a 29 años, y sí nos dejan a nosotros jóvenes representar y nos capacitan. Creo que eso es algo muy importante en nuestro Instituto Reyes Heroles, que nos enseñan a hacer política, que nos enseñan a ser líderes, que nos enseñan cómo ser un buen servidor público. Entonces, en cuestión de eso, creo las capacitaciones están abiertas a todo público. Nosotros tenemos simpatizantes que no están afiliados y aún así están con nosotros, y a nosotros lo que nos importa es la ciudadanía y que responda. Yo creo que uno de los retos, porque estábamos hablando de los retos, y que nada es para todos los partidos, no solo para el Partido Revolucionario Institucional, es el voto. La gente no vota. O sea, aquí en Coahuila fue una votación muy buena que pasó el 55%, pero si eso es ejemplar y estamos hablando del 55%, pues todavía nos falta un gran sector que tiene que votar. Entonces justamente hay que enfocarnos en eso y hay que hacer que ese sector vote, que todos sean escuchados. Tal vez hay personas que no están dentro de nuestras ideas como Partido Revolucionario Institucional, pero es importante que voten. Entonces, en el PRI incitamos a la votación y obviamente incitamos a las alianzas, como tú lo estabas diciendo, Luis. Nuestro presidente Alito Moreno siempre ha estado abierto a las alianzas, lo ha dicho, y siempre en las ruedas de prensa, porque el Partido Revolucionario Institucional siempre hace una rueda de prensa, ha dicho que tenemos la casa abierta para MC y para el PAN. Entonces también estamos hablando de juventudes ahí y es importante que todos nos apoyemos. Si tenemos el mismo fin, pues podemos ir juntos. Pero ese pronunciamiento, y ahí perdón por meterle yo, no es cizaña, aunque así parezca, o sea, pero no es en un ánimo de desesperación, porque volvemos a la parte donde se analizaba si en verdad habría que quedarnos en Coahuila o habría que pensar en todo lo que está pasando en el país y las fortalezas o aquello que está quizá pendiendo de un hilo en algunos partidos. Así como quisiera que nos hablen de la parte, si los partidos hoy aún pueden sobrevivir con ideas nuevas y no quedarse en una parte romántica, como en algún punto pasó con Luis Donaldo Colosio, como en algún punto ha pasado con Andrés Manuel López Obrador. Víctor. Sí, quisiera retomar 2 puntos de lo que se ha comentado con anterioridad. Primero, coincido al señalar que es absolutamente preocupante la concentración de poder en todo régimen democrático. En México ya hemos padecido mucho de la concentración excesiva de poder en un instituto político. El siglo XX, desde luego, que trajo grandes avances para el país, pero no podemos dejar de lado que prevaleció un sistema de partido hegemónico que en muchas ocasiones cometió actos verdaderamente oprobiosos. Desde luego que esto no implica dejar de lado las grandes aportaciones en una infinidad de rubros. Sin embargo, para que exista esta apertura democrática que nos genere como consecuencia evitar esa concentración de poder en un partido, es muy importante que los institutos políticos logren afrontar los retos y los desafíos a los cuales se están enfrentando en la actualidad. Y uno particularmente es lograr ganarse la confianza de los jóvenes. Porque como ya se ha señalado con gran acierto, es que los jóvenes en nuestro país rechazan la política, a los partidos, en virtud de que asocian a la política y a los institutos políticos con la corrupción, con los malos manejos, con el nepotismo. De tal suerte que si los partidos políticos buscan ganarse la confianza de la ciudadanía y de los jóvenes, es elemental que refresquen sus filas con jóvenes honestos, preparados y capaces, que tengan ideas, que tengan proyecto y que tengan la intención de servir a su comunidad. Porque en la actualidad las y los ciudadanos de San Luis Potosí y de todo el país están hartos, están cansados de políticos que han traicionado a la confianza, que han defraudado a la ciudadanía. No podemos seguir observando en los espacios de poder a políticos que hacen de los malos manejos, de la corrupción y del nepotismo su modus vivendi. El gran reto de los partidos políticos para recuperar la confianza, no solo de los jóvenes, sino de todo el pueblo, es la apertura, abrirse a la ciudadanía, a los jóvenes, a los hombres, a las mujeres, de todos los sectores de la sociedad, para que en esta medida
todos como ciudadanos, como mexicanos, podamos construir una amplia plataforma que más allá de ideologías o de partidos se traduzca en proyectos que den certeza y que den solución a los grandes y graves problemas que lamentablemente afectan a todo nuestro país. ¿Y cuáles? Quisiera solamente preguntar, así como decía Luis Raúl hace un momento, pues ¿cuál sería la válvula de escape cuando tenemos un color que predomina o que se concentra en un poder legislativo y que nosotros ya también hemos observado algunas consecuencias a nivel federal? Ustedes podrán tener su postura a favor o en contra, es completamente respetable, ustedes tienen su visión, pero yo regresando a la parte de Coahuila y sobre todo, ¿de qué manera sí garantizar entonces que exista la apertura, que se escuchen absolutamente todas las voces y que no tengamos pues esta simetría ya cuando se terminan las campañas y se piensa entonces en las decisiones, por ejemplo en Coahuila en la parte legislativa, nosotros en 2027 pensando también en un gobierno, ¿no? ¿Hasta dónde se puede escuchar a todos y garantizar que haya o no contrapesos, pues la voz esté tomada en cuenta? Con esto nosotros haremos una pausa, pero tenemos más aquí en Código 7. Manténgase en la señal. Gracias porque está al tanto en redes sociales, porque está pendiente de Facebook, de X, de Instagram, de TikTok, porque está también siempre en la versión en vivo en www.canal7slp.tv. Regresaremos. Bueno, tiene que seguir su procedimiento, ¿no? Hay el procedimiento jurídico para llegar, si es necesario, hasta el Tribunal Federal Electoral. Entonces, pues tienen que seguir sus procedimientos jurídicos. Estamos llegando al cierre de Código 7. Vamos a este bloque de conclusiones. Iniciamos con Luis Raúl Hernández Herrera, consultor en asuntos públicos. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación, Pau. Yo quisiera responderte una pregunta que mencionaste al final y es ¿de qué manera vamos a garantizar la participación? Sobre todo ahora que se mencionó la participación juvenil. Porque, a ver, sí coincido contigo, Víctor. Siempre se maneja ese discurso de que nosotros como partido escuchamos a los jóvenes, escuchamos a la población y los ponemos a los cargos. Ahorita me da gusto que en el PRI estatal, pues ustedes que están muy jóvenes, pues también estén tomando un papel, digamos, con un cargo. Pero luego, ¿qué pasa? Y es una crítica a todos los partidos. Luego, ¿qué pasa? Se llegan las elecciones y las diputaciones jóvenes que sí tienen que cumplir una cuota, se las dan a los jóvenes en los distritos que imposiblemente van a ganar. Entonces también es ver de qué manera van a garantizar, sí desde después de las elecciones ya que ganaron, pero incluso desde antes, cómo van a garantizar esa participación. Y me gustaría decirle a la ciudadanía para concluir, es que no comentamos el error de pensar que lo que sucedió en Coahuila es un preámbulo para el 2027. Como lo dije, Coahuila es una isla, es un bastión de lo que tiene el PRI, es un caso muy particular. Entonces ahí sí se tiene pues una estructura local, pero no es algo nuevo. Muchísimas gracias y continuamos con las conclusiones de Ana Jimena Lara Castillo, quien es secretaria general estatal del Instituto Reyes Heroles. Retomando un poquito el tema que hablábamos de la participación juvenil, es cierto, los jóvenes participan muy poco en política y justo es por el tema de que tienen el miedo de que se meten en un tema muy delicado y que vayan a hacer algo mal. Yo lo que quisiera invitar es a que a todos los jóvenes que les interesa la política, al menos dentro del Partido Revolucionario Institucional tenemos el Instituto Reyes Heroles y hacemos capacitaciones y te enseñamos a hacer política. Entonces, quiero invitar a todos los jóvenes que se acerquen, pregunten y pues que no tengan miedo. Aquí siempre va a haber un espacio para ustedes donde se les va a escuchar, donde se les va a tomar en cuenta y pues también hay que ser conscientes dentro de todos los partidos que los jóvenes somos importantes, pero también la gente de la vieja escuela. Y si nos juntáramos y con las nuevas ideas y alguien que ya tiene toda una experiencia de años, podremos llegar a tener un México pues mejor que el que tenemos ahorita.
Muchísimas gracias y continuamos con las conclusiones de Frida Amairani Méndez González, quien es secretaria general de la Red de Jóvenes por México en San Luis Potosí. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad, agradezco mucho estar en este espacio con mentes tan brillantes y tan jóvenes. Y pues igual, hablando de juventud y hablando de lo de Coahuila, pues sí, es algo que nos da mucha felicidad como jóvenes, que nuestro partido haya ganado. Claro, nosotros no vamos a actuar con la cabeza caliente, vamos a actuar con la cabeza fría, como lo dijo el dirigente del PRI en Michoacán, Memo, en donde no vamos a ser soberbios, vamos a reconocer que ganamos porque es algo grato y vamos a aprender de esto para replicarlo en el 2027. Y lo fantástico es que el Partido Revolucionario Institucional apuesta por las juventudes, porque aquí estamos 3 jóvenes que no pasamos de los 30 ocupando lugares de jóvenes. Entonces, esos partidos, eso normalmente no se ve en los partidos. En los partidos vamos a hablar de juventudes con alguien arriba de los 40, 45, y en el Partido Revolucionario Institucional, yo tengo 20 años, Abraham 28 y Jimé 19. Sí, son jóvenes de verdad. Entonces les pido a la ciudadanía que crea en el Partido Revolucionario Institucional, que sí están tomando en cuenta a los jóvenes. Muchísimas gracias y seguimos con las conclusiones de Abraham Cortés Reta, quien es politólogo y presidente del Instituto Reyes Heroles. Nuevamente, Pau, muchas gracias por la invitación y gracias a mis compañeros panelistas. Fue un placer platicar con ustedes. Respondiendo a Luis Raúl, que no es una pregunta sencilla, porque en efecto es un gran reto para las juventudes, pero estaremos ahí defendiendo esos espacios, no queda de otra. Hay que defender lo que le pertenece a las juventudes, ¿sí? No dejar que nos lo entreguen, sino tomarlo por cuenta propia. En conclusión, pues considero que este proceso nos indica que la oposición no está acabada, ¿sí? Coahuila lo demuestra. Eso sí, la democracia necesita de contrapesos, ¿sí? Y necesita de todos nosotros, sobre todo de los jóvenes. Insistimos en este punto porque yo creo que eso es lo que nos reúne el día de hoy. Hago un llamado a las juventudes a que participen, a que se involucren, y precisamente la invitación que les hace nuestra compañera Jimena es que si les interesa se sumen al Instituto Reyes Heroles y al Partido Revolucionario Institucional, donde tenemos nuestra escuela de cuadros, donde construimos liderazgos que le sirvan a México. Y pues también aprovechando tenemos también los Defensores de México, que es un espacio para cualquier ciudadano que desea hacer frente a la Cuarta Transformación rumbo a las próximas elecciones, se puedan sumar desde la sociedad civil como ciudadanos a este proyecto político. Muchísimas gracias y cerramos con Víctor Esparza Torres, abogado y líder juvenil. Paulina, no me queda más que agradecer a ti, a todo tu equipo y desde luego a Canal 7 por esta invitación. Considero que en esta ocasión hemos hablado de democracia, pero desde la perspectiva de los derechos. Quiero concluir señalando que los ciudadanos mexicanos y potosinos debemos entender que la democracia es también un catálogo de deberes, deberes que no se agotan con el ejercicio del voto, porque los ciudadanos debemos entender que los partidos políticos son entes de interés público y no podemos permitir que estos sean utilizados como cotos de poder únicamente al servicio de unos pocos. Por ello, convoco a las y los ciudadanos, a los jóvenes, fundamentalmente a que participemos de manera fuerte, firme, activa y decidida en la política, porque la política es demasiado importante como para dejarlo solo en manos de políticos. Si queremos construir como ciudadanos, como jóvenes, un México más justo, más próspero, de igualdad y de oportunidades para todas y para todos, es necesario y elemental que asumamos nuestro papel, nuestra responsabilidad, porque un San Luis Potosí y un México mejor es posible con la participación firme, activa y decidida de todas y de todos los mexicanos. Muchísimas gracias, Víctor, Luis Raúl, Frida, Abraham, Ana Jimena. Y a ustedes les preguntaríamos, ¿qué piensan de los partidos políticos? ¿Ha tenido en la mente qué institutos políticos o quiénes estarían partiendo el queso para lo que viene? Sin adelantarnos. Así cerramos Código 7. Muchísimas gracias por estar. Este espacio se mantiene abierto y el resto de con los que cuenta Canal 7. De esta forma nos despedimos. Recuerde que ya falta muy poco para el resumen informativo de medianoche. Hasta la próxima.